Saludos, nuevo video tutorial del curso. Es el momento de poner todo lo visto en el anterior video tutorial en práctica y construir una tabla para almacenar la información del formulario comentarios que fuimos elaborando en las anteriores partes del curso. El formulario ya ha ido con anteriores videotutoriales e irá de nuevo con tanto el original como las distintas versiones que vayamos haciendo. Va a servirnos para poder ver claramente cómo trabajar con todas las técnicas básicas que vamos a necesitar para poder insertar registros dentro de una base de datos. Como decíamos en el anterior video tutorial, el primer paso debe ser darle un nombre a la tabla, nombre que debe servirnos para tener una idea clara de lo que contiene. Así que en este caso vamos a llamarle, por ejemplo, a esa tabla comentarios. Creo que es el mejor modo. Pero antes de empezar la elaboración vamos a llevar a cabo un análisis del formulario para poder decidir de modo más claro la estructura que le vamos a dar a la tabla. En el formulario, como podemos ver, tenemos 7 campos, así que al menos vamos a necesitar 7 columnas en nuestra tabla. Necesitamos además otra columna para la clave primaria. También, observando el formulario, podemos ver aquí como nombre va en un único campo, por lo tanto en una única columna, cuando ya dijimos que debería separarse en nombres y apellidos. Vamos a mantenerlo de este modo para no tener que modificar ahora los campos existentes. Sería tan sencillo como crear otros campos de entrada de texto, uno para primer apellido y otro segundo apellido, pero vamos a dejarlo así. Y vamos a crear otro campo extra más en el que vamos a almacenar la fecha y la hora en la que se envíe el formulario. Por tanto, vamos a tener que crear una tabla que cuente con 9 columnas. Así que de momento ya sabemos que le vamos a llamar a la tabla comentarios y que va a tener 9 columnas. Lo siguiente que decíamos que teníamos que determinar es el nombre que vamos a darle a cada una de esas columnas. Para estas 7 que tenemos aquí es sencillo porque vamos a utilizar los atributos name que aparecen en los formularios. Son una buena elección y además, como veremos posteriormente, usándolo de este modo va a hacer mucho más sencillo posteriormente usar los comportamientos de servidor de Dreamweaver. Tenemos que darle nombres a los 2 campos extra que vamos a crear, uno para la clave primaria, a la que podemos llamar por ejemplo mensaje ID, y otro para la fecha, en la que le pondremos también un nombre. En este caso, al ser en castellano, podemos usar fecha, no se puede usar date en inglés, pero podemos llamarle también de otro modo envío. Se lo pondremos ahora al crear la tabla. Vamos a seguir ya desde PHP My Admin, pero recuerda, esto lo hacemos porque ahora para que se vea mejor en el vídeo tutorial, pero cuando lleves a cabo la creación de una tabla propia, que es muy importante, un trabajo previo de diseño, teniendo muy claro antes el número de campos, pero también el tipo de datos que va a ir en cada uno de los campos y las características que va a tener cada uno de ellos. Ahora, para verlo en el vídeo tutorial mejor, lo hacemos ya directamente en PHP My Admin. Estamos en la base de datos que creáramos ya en el anterior video tutorial y ahora, como decíamos, le vamos a dar un nombre a la tabla, vamos a llamarle comentarios, y también ya tenemos que saber de entrada el número de campos, que ya dijimos que van a ser 9 campos los que va a tener. Pues con esto pulsamos sobre continuar. Y aquí se nos abre ya una interface gráfica que nos permite desde PHP My Admin, sin tener que llevar a cabo consultas SQL, poder crear los campos que van a formar nuestra tabla. Es, como vemos, un formulario bastante largo, tenemos que movernos a través de él con el scroll horizontal, pero ya tenemos los campos en concreto, los 9, que sabemos que va a tener nuestra tabla. Por convención, la columna de la clave primaria es normalmente siempre la primera de la tabla.
Vamos, por tanto, a crearla. Como decimos, vamos a llamarle, por ejemplo, mensaje ID. MySQL tiene una característica llamada autoincrement que se adapta perfectamente a lo que queremos aquí para la clave primaria. Lo que hace es automáticamente asignar el siguiente número disponible. Por lo tanto, es ideal para lo que queremos hacer aquí. Hay que señalarlo aquí dentro de la columna en este formulario extra, pulsar sobre autoincrement. Va a ser un número, por tanto vamos aquí en el tipo, incluir el tipo int, integer. Esto nos da la posibilidad de millones de distintas claves primarias que va a poder tener de números, por tanto vale. De todos modos, mejor no usar tiny int, que sería menos, pero por ejemplo si fuera en algún tipo de tabla en la que se estén borrando datos, podría llegar a no ser suficiente el número, así que en este caso mejor pecar por exceso. Con esto tendremos millones y millones de posibilidades, así que mejor integer. No queremos números negativos, así que aquí en atributos vamos a indicar un signed, con lo cual todos los números que aparecerán serán enteros positivos. Y a continuación, desde luego, tenemos que ponerlo como la clave primaria. Lo tenemos que hacer aquí, pulsar sobre este radio botón, y con esto tenemos esta, la primera de nuestras columnas ya determinada, de nombre mensaje ID, tipo integer, un signed, not null. Por lo tanto, recuerda que es por defecto como aparece, significa que tiene que tener obligatoriamente un valor, lo dejamos así, autoincrement y clave primaria. Ahora, para los 7 campos que van a coincidir con los 7 que tiene el formulario, les vamos a dar el mismo nombre que tienen los campos en el formulario. Para ello, puedes simplemente situarse sobre el formulario y comprueba que sean el mismo que le vas a dar. Sería para este nombre, email, comentario y el resto, pues el que le hemos ido dando a cada uno de ellos. Los dos primeros campos del formulario, nombre y email, contienen cantidades de texto corto y variable, así que en este caso el tipo de dato para utilizar el mejor es varchar. Nombre, el mismo que tenemos que utilizar, como sabemos, tipo varchar. Al ser tipo varchar hay que darle una longitud máxima. Para el nombre con 50, por ejemplo, debería llegar. Y en el resto simplemente dejamos not null, tal como está, y nada más. El siguiente, de nuevo exactamente con el mismo nombre que el campo, email, también varchar. Vamos a darle un poco más para que no se nos vaya a cortar el email, vamos a poner 100 y dejamos también not null, nada más. El siguiente campo también es de texto, el nombre que le tenemos en el formulario es comentario y en este caso es un texto más amplio. Si el servidor en el que vamos a utilizar el formulario está ejecutando MySQL 5.0 superior, podemos dejar también varchar y configurar un límite de 500 o 1000, pero en este caso para que se pueda utilizar con todas las versiones de MySQL podemos utilizar test en su lugar. Con test, como ya dijimos, no hay que indicar, no se puede indicar un valor máximo, así que aquí ya no tenemos que poner nada más, dejamos también not null. Para determinar el número máximo de caracteres que se pueden escribir en comentario, lo hacemos utilizando el widget, como ya vimos en anteriores videotutoriales. Lo siguiente que tenemos en el formulario es la caja de chequeo, en la que se nos presenta un dilema, porque a no ser que hagamos el campo obligatorio, los usuarios pueden aquí marcar de ninguno hasta los
5, y almacenar más de un trozo de información en un campo va contra el principio de buen diseño de la base de datos, pero también para esto tener que crear 5 columnas separadas, desde luego que sería complicar mucho la tabla. Además, ¿qué ocurriría si posteriormente quisiéramos añadir alguna otra categoría o que quisiéramos eliminar alguna de estas? Así que este es un buen ejemplo en el cual podemos utilizar el tipo de dato set, del que también ya hablamos en el anterior video tutorial. Para empezar, recuerda que el nombre genérico es el nombre de curso, que es el que vamos a tener que utilizar ahora. Pero para utilizar set vamos a tener que incluir dentro del campo del formulario len value, tamaño valor, los valores que aparecen en las distintas cajas de chequeo, que recuerda marcando sobre ella lo que aquí tenemos puesto, curso flash, curso ROR, y tiene que estar también exactamente igual que aquí, y tenemos que ponerlo en ese campo entre comillas simples y separado por comas. Por tanto, de nuevo, hacerlo con precisión para que quede justo igual. Tenemos que escribirlo en un campo que realmente, como vamos a ver ahora, no nos permite verlo todo y es muy dado a que podamos poner algún error. Así que casi mejor escribir el contenido, por ejemplo en el Notepad, en cualquier sitio, y después desde aquí copiarlo y pegarlo allí es mejor. Es lo que vamos a hacer. Simplemente lo copiamos, creamos el campo al que el nombre recuerda que es curso, y ahora aquí le vamos a dar como tipo, decíamos, tipo set. Y ahora aquí en longitud valores es donde tenemos que escribir. Como ves, tiene muy poco espacio, por lo tanto sería un lío. Simplemente control V y ya tenemos todo pegado, lo que tiene que incluir aquí. Y en este caso vamos a indicar aquí, porque puede ser que no se marque ninguno, y por tanto vamos a hacerlo null, con lo cual indica que alguno de los campos puede estar vacío. En este caso un registro puede no tener nada y seguirá funcionando igual. El siguiente, que está con el nombre de visitas, es el menú desplegable, pero recuerda que en este menú desplegable solo se puede elegir uno, por lo tanto, aunque de entrada podría parecer bueno para enum, no es necesario. Podemos utilizar perfectamente varchar, ya que aquí siempre con toda seguridad va a tener un único valor. Así que lo creamos, visitas, varchar, a dar un tamaño máximo de 50 y not null. Hay que elegir un valor. Posteriormente tenemos aquí esta lista de elección múltiple con el nombre de preferencias, en el que también de nuevo se pueden elegir varios, por lo tanto se adapta una vez más, parecido a este, a set es el que vamos a utilizar, y nombre preferencias, como aquí vemos. En len value tenemos de nuevo que incluir el valor que aparezca dentro de la opción value en el formulario, que aquí lo tenemos, dice program web. Por tanto, también entre comillas simples y separado por comas. Vamos a hacer igual que antes. Aquí lo vemos, sería así. De nuevo lo copiamos y creamos el nuevo campo. El nombre preferencias en tipo set. Y ahora aquí en longitud valores es donde tenemos que pegar eso que habíamos antes copiado, y también vamos a hacerlo aquí null, por si no se selecciona ninguno. Y el último, el de los dos radiobotones con el nombre de suscribir, y en el cual sí que siempre, a diferencia de lo que puede pasar aquí, que podíamos cambiar los que aparecen aquí, siempre va a ser sí o no. Por tanto, sí que se adapta bien a el tipo enum, que es el que vamos a utilizar. Aquí recuerda el nombre suscribir, y lo que hemos indicado para cada uno, como vemos aquí, valor activado S o N, que es lo que vamos a tener que poner entre comillas en valores. Así que suscribir el nombre, en tipo vamos a elegir enum, y ahora aquí, como hacíamos antes,
Pues estas cosas de no hacerlo como debía, puse uno en mayúscula y otro en minúscula. Tener cuidado, ponerlo exactamente igual que lo tenemos, SN, y en este caso lo dejamos not null porque hay que elegir uno de los dos. Y como decíamos, un último campo en el que vamos a incluir la fecha y hora en que se envía. Vamos a llamarle, por ejemplo, enviado. Aquí sí que podemos elegir porque no existe, y vamos a darle como tipo timestamp, que es el que hace que cuando se envíe se marque la fecha y la hora en el que es enviado. Dejamos no nulo también, por tanto nada más. Y también, aunque no sería necesario porque ya en mi SQL 5 ya lo hace, pero aquí para que lo que marque sea la hora y la fecha actual del momento en el que se envíe. Pues con esto tenemos terminada nuestra tabla. Una vez hecho, pulsa aquí donde pone grabar. No pulses donde pone continuar, porque si no lo que hace es añadir un nuevo campo para que sigamos escribiendo, añadiendo. Como no queremos añadirlos, pulsamos sobre grabar. Y si phpMyAdmin no detecta ningún error, nos crea la tabla, como aquí ha ocurrido, indicándonos aquí también la consulta SQL que ha creado. Aquí tenemos la consulta y aquí tenemos la estructura de nuestra tabla que acabamos de crear, en la cual el primero de los campos, mensaje ID, tiene que aparecer subrayado para indicar que ha sido determinado como la clave primaria, que es lo que queremos. En caso de que phpMyAdmin detectara algún error, aparecería un mensaje de error, y normalmente pues bueno, sería simplemente que se nos había olvidado de poner unas comillas, o aparece ya el mensaje. En este caso ya lo he dejado justo para poder explicarlo ahora un poco más en detalle, y también para ver cómo podemos volver a editar la tabla y modificar cualquiera de los campos que tenemos aquí incluidos. En este caso se trata del cotejamiento, que como vemos aquí por defecto aparece Latin 1 Swedish, que aunque aparezca con este nombre es el que se usa para idiomas como el inglés y el sueco, que en este caso no es el que queremos nosotros, por tanto aquí lo vamos a cambiar. Y para hacerlo simplemente vamos a seleccionar todos, y ahora pulsamos aquí en este lápiz y ya vemos cómo volvemos otra vez, y desde aquí podemos llevar a cabo la modificación, y simplemente aquí en los que sean de texto vamos a utilizar Latin 1 Spanish, y de este modo tan sencillo ya tenemos el cotejamiento como nosotros lo queremos. Dependiendo del servidor que vayas a utilizar, si tiene las versiones a partir de la 4.1 y sobre todo las versiones 5, puede que incluso mejor que el Latin 1 Spanish sea utilizar el UTF-8 Spanish, que también lo tenemos aquí. Eso va a depender en cada caso del servidor que estés utilizando. Vamos ahora a crear una nueva versión del formulario que envíe los datos a la base de datos sin enviar el mail como hacíamos antes, aunque más adelante compilaremos las dos cosas. Pero de momento vamos a centrarnos en insertar los datos de este formulario en la tabla de comentarios que acabamos de crear. Y para ello vamos a utilizar un comportamiento de servidor de Dreamweaver, el comportamiento insert record, insertar registro. Así que tenemos que empezar por eliminar parte del código que teníamos ya escrito. Vamos a empezar por guardar con un nuevo nombre, para tener el original de partida. Vamos a llamarle, por ejemplo, este es el que estoy utilizando, en el que aún no habíamos puesto los includes. Vamos a llamarle, por ejemplo, formulario base. Y una vez que ahora ya lo tenemos en un nuevo archivo, en primer lugar vamos a eliminar todo el código que se encuentra, PHP que se encuentra antes de doctype. Por tanto, todo este código PHP de esta parte vamos a eliminarlo, con lo cual al principio tendremos el doctype.
Vamos a eliminar también esta otra parte de código PHP que va entre la cabecera H1 y el primer párrafo, que son las advertencias que aparecen aquí en la parte superior. Bueno, estas advertencias de aquí vamos también a eliminarlas. Es esta parte de código también borrada. Y por último, dentro del tag form vamos a eliminar el atributo action con el código PHP que incluye. También lo eliminamos completo. El resto del código PHP que está dentro del formulario no es necesario eliminarlo, y además sirve para detectar errores, y será necesario después cuando volvamos a reincorporar de nuevo el mail. Así que el formulario tienes que tenerlo tal como aparece aquí ahora. Guardamos de vez en cuando, recuerda, y ahora lo que vamos a hacer es crear la conexión a la base de datos, porque para poder comunicarnos necesitamos primero crear una conexión MySQL en Dreamweaver. Para poder llevarlo a cabo es necesario que tengas las páginas en un sitio web, creado ya un sitio web, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones. Puede que hayas observado que estamos utilizando una versión de Dreamweaver CS3 que está en castellano. En fin, la diferencia es mínima, no creo que influya para nada en el curso. Vamos entonces con la conexión MySQL desde Dreamweaver. Cuando se habla de una conexión MySQL, simplemente es un modo para almacenar los detalles necesarios para conectarse a MySQL. Si has trabajado con PHP, siempre que se conecta a la base de datos, siempre es necesario dar una serie de informaciones, que es la dirección del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Pues eso es lo que hace Dreamweaver con esto que denomina conexión MySQL. Lo que hace es almacenar esa información que vamos a crear ahora en un archivo include, y desde cualquier página web donde se seleccione esa conexión, inmediatamente vincula automáticamente ese include con la página, y por tanto ya tendrá los datos necesarios para conectar con la base de datos. Vamos a abrir el panel de base de datos desde ventana, y dentro de ventana aquí lo tenemos, bases de datos. Para que aparezca y por tanto para poder seleccionarlo tenemos que tener abierto un archivo PHP, como es el caso. Aquí ya tenemos abierto el panel bases de datos. Pulsamos sobre el más y aquí conexión MySQL. Aquí se nos abre la ventana en la cual tenemos que definir la conexión. En nombre de conexión podemos darle cualquier nombre que sea significativo respecto a lo que vamos a hacer. Vamos a llamarle, por ejemplo, en este caso tutorial. Ahora, en servidor MySQL, si estás trabajando en local, debe ser localhost, si no podría ser la dirección IP, por ejemplo. Y ahora aquí en nombre de usuario y contraseña, los que hayamos creado. Si recuerdas, habíamos creado un nombre de usuario de WCS3, exactamente con la misma contraseña, cosa que no debe hacerse, como ya también dije en varias ocasiones. Y la base de datos, recuerda que el nombre es curso Dreamweaver CS3, que también podíamos seleccionar, como vemos aquí, pulsando nos aparece del mismo modo. Y una vez hecho, podemos pulsar en prueba, en la que nos indica que la conexión se ha establecido correctamente, con lo cual ya sabemos que esta conexión MySQL funciona, y pulsamos sobre aceptar. Y ya vemos cómo inmediatamente en bases de datos nos aparece la conexión MySQL que acabamos de crear, y con el contenido de esa base de datos. Si lo ampliamos un poco, aquí como vemos tenemos la tabla comentarios, y dentro de ella las distintas columnas que hemos creado, que aparecen por orden alfabético, no aparecen por el orden en el que están en la tabla.
Aquí, como vemos, el mensaje ID aparece esta llave que indica que es la clave primaria que se encuentra aquí, y para cada una de los campos, como vemos, la descripción, en este caso los valores que incluimos en cada uno de ellos, las características. En cualquier momento podemos volver a abrir la conexión MySQL haciendo doble clic sobre la conexión, y observa cómo inmediatamente aquí nos aparece y podemos cambiar los datos, bien el servidor, el nombre de usuario, contraseña o la base de datos. En este caso la tenemos correcta, la dejamos así. Dreamweaver almacena los detalles de la conexión MySQL en un archivo con el mismo nombre que le hemos dado a la conexión y que podemos ver aquí dentro del sitio, dentro de una carpeta llamada Connections, y dentro, como vemos, tenemos el archivo tutorial PHP con el mismo nombre que le dimos a la base de datos, en este caso a la conexión MySQL, que no es lo mismo. Archivo que desde luego podemos abrir y que, si has trabajado con PHP, verás que es exactamente lo que comentábamos, los datos para llevar a cabo una conexión a la base de datos con PHP. Veamos entonces ahora cómo aplicar un comportamiento de servidor e insertar registros a el formulario. Uno de los tipos de columnas que utilizamos, si recuerdas, es el tipo set, que Dreamweaver no los maneja de forma automática, así que de momento esos campos los dejaremos en blanco y veremos posteriormente cómo hacer. Vamos entonces a abrir el panel de comportamientos del servidor. Se encuentra en el mismo grupo de paneles que bases de datos, así que ya desde aquí podemos pulsar sobre comportamientos del servidor, y si no, pues recuerda, como siempre, desde ventanas, comportamientos del servidor, y ya nos aparecería. Pulsamos en el icono del más y aquí buscamos donde pone insertar registro, con lo que se nos abre la ventana de diálogo para configurarlo. En el primero de los campos, enviar valores de, como vemos, ya aparece por defecto form 1 porque es el único. Dreamweaver automáticamente detectará todos los formularios que haya en la página. Si hubiera más de uno, tendríamos que seleccionar aquí el formulario al que queremos aplicarle este comportamiento de servidor. El segundo de los campos, conexión, exactamente lo mismo, detecta la conexión y aquí la tenemos, es tutorial la que queremos usar, así que la seleccionamos. Y como vemos, inmediatamente, en cuanto marcamos la conexión, nos aparecen de esa base de datos las tablas, que en este caso también es una solo, pero si hubiera más también aparecerían aquí. E inmediatamente cuando seleccionamos una tabla, aparecen las columnas que forman esa tabla, que aquí vemos. Y como los nombres de los campos en el formulario son los mismos que los nombres de las columnas en la tabla comentarios, ya Dreamweaver automáticamente los enlaza, por eso ya decíamos la importancia de utilizar el mismo nombre. Para empezar, como vemos, la primera columna, que recuerda que es la clave primaria, y aquí, como vemos, nos dice que es una clave principal no utilizada, y está bien porque recuerda que simplemente es para ordenación, para tener el dato para poder ordenarlos, pero no para que aparezca en los resultados. Y si vamos viendo, como vemos, para todas ya le he asignado un valor, excepto a 3. Aquí lo vemos en curso, no tiene ningún valor, en preferencias no tiene ningún valor, y en enviado, donde parece también que no tiene ningún valor. En esta última está bien porque recuerda que es timestamp, en lo cual no tiene que tomarlo del formulario, sino que ya automáticamente se pondrá la fecha y hora cuando se envíe el formulario. Son los otros dos, que son los campos que el tipo de dato que tiene es set, que como decimos, esto tenemos que configurarlo después. Si en alguno de los otros no te apareciera que le está asignando un valor, entonces en este caso tendrías que revisar, porque muy probablemente se deba a que está mal escrito, no coincide justo el nombre del campo con el que tiene en la tabla, y por tanto habría que cambiar. Observa cómo a medida que seleccionamos cualquiera de las columnas, aquí en valor nos indica el tipo de valor que va a ser enviado, o ninguno en caso de los que decíamos antes.
y enviar como tiene que ser el tipo que va a ser enviado, como vemos también si pulsamos aquí en estos que poníamos que es como texto, en este ninguno, y efecto en el de fecha que también tiene ninguno. Nosotros, como vemos, los envía como texto. Y como vemos en el último campo, nos permite indicar una dirección a la que ir después de que se envíen los datos del formulario. Si quisiéramos que cambiara de página, pondríamos aquí la dirección, como ya hicimos en algún ejemplo. De momento vamos a dejarlo en blanco. Pues con esto tenemos ya creado el comportamiento de servidor insertar registro. Pulsamos sobre aceptar y ya vemos como aquí ahora nos aparece como creado. Así que sin más vamos a probarlo en el navegador. Guarda y vamos a abrirlo en el navegador. Aquí lo tenemos. Si lo intentamos enviar sin poner nada, simplemente pulsando en enviar comentario, observa que nos va a aparecer un mensaje diciendo que columna nombre no puede ser nulo. Eso es porque no incluimos información en un campo obligatorio. Recuerda que son aquellos que pone not null y por lo tanto nos da el mensaje de error. Volvemos de nuevo al formulario y vamos ahora sí cubrir los datos, excepto los dos campos que tienen tipo de dato set, que ya decimos que tenemos después que configurarlo. Así que dejamos estos dos en blanco, pero el resto vamos a incluir valores y pulsamos sobre enviar comentario y observa como inmediatamente nos aparece de nuevo el formulario ya vacío, pero esos datos han sido enviados ya a la base de datos. Antes de verlo en la base de datos, indicar que como pusimos antes el latín dentro de los caracteres, que compruebes que en la página donde está el formulario aparezca como charset ISO 88591, si no puede dar problema con los caracteres como las tildes o las ñes. Dicho esto, si vamos a nuestra base de datos y pulsamos sobre la tabla, examinar, aquí tenemos la información que ha incluido con todos los datos que hemos escrito. Por tanto, ya vemos de qué modo tan sencillo, mediante el uso de los complementos del servidor, en este caso de insertar registro, nos lo ha insertado. Aquí aparece mensaje ID4 porque ya he probado con algún otro antes, y recuerda que no vuelve a repetirlos nunca. Si se usan y se borran, sigue dando automáticamente nuevos valores. Pues creo que con esto ya hemos dado otro paso importante y nos quedan aún de ver cosas muy interesantes. Vamos a analizar un poco el código que crea Dreamweaver y aparte también configuraremos, como decíamos, los tipos de datos set y seguiremos creando juegos de registros, pero eso será en el próximo vídeo tutorial. De momento vamos a dejarlo aquí para no sobrecargarlo. Así que nada más por